Dios les bendiga. El título del mensaje de hoy es El lazo del diablo. Está basado en el libro de 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 26. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, y escapen del lazo del diablo en el que están cautivos a voluntad de él. Este versículo, así por encima, lo que nos está diciendo es que todo hombre y toda mujer, antes de venir a Jesucristo, estamos cautivos y amarrados con un lazo del diablo. Eso es antes de venir a Jesucristo, ¿no? La mayoría de las generaciones que estamos viviendo hoy día, no nos tocó conocer lo que fue la esclavitud. Tal vez a los hombres más mayores, tal vez sí les tocó vivir los últimos años cuando muchos hombres y mujeres estaban esclavizados. Pero un día a todos esos hombres les dieron la libertad y lucharon por la libertad. Entre las dos cosas, se las dieron y lucharon, pelearon. Lucharon por tener esa libertad. Yo me imagino, ¿no? que ese día que todos esos hombres fueron libres, yo me imagino que fue el día más bonito de toda su vida. Porque imagínense vivir toda una década, 10, 20, 30, 40 años, 50, siendo esclavos y que de repente le digan eres libre. No, pues un gran gozo, una gran felicidad. Que me imagino que así fue para todos ellos. Todas esas personas que eran esclavos y que obtuvieron su libertad, aunque ya después, ¿verdad?, por muchos años fueron libres y ahora son libres. Yo creo que los que todavía viven y que pueden recordar, yo creo que pueden recordar ese día como uno de los más bonitos días que ellos han tenido. Porque la libertad es uno de los tesoros, de las bendiciones más grandes que tenemos la humanidad. Dice la Biblia, ¿no?, que una vez Jesús, llegó a una tierra llamada la tierra de los Gadarenos. Y cuando él llegó a esa tierra, dice que vino a su encuentro un hombre que estaba endemoniado. Ese hombre vivía entre los sepulcros, ¿no? Se hacía daño y hacía daño a todos aquellos que se acercaran a ese cementerio, porque vivía entre los muertos. Ese hombre estaba amarrado, estaba encadenado por los demonios. Pero un día Jesús llegó a ese lugar, a esa tierra. Y cuando este hombre vino a su encuentro, Jesús tuvo misericordia de él y le dijo, sé libre. Y ese hombre fue libre al instante de esas cadenas que lo tenían amarrado. Ese hombre, por todos esos años que le tocó vivir en esclavitud en ese cementerio, dicen que los pobladores de allí venían, lo amarraban y lo encadenaban. Pero como él tenía una fuerza sobrenatural, rompía los lazos y las cadenas. Pero esas cadenas y esos lazos eran humanos, por eso podía romperlos. Pero los lazos con las que el demonio lo tenía esclavizado, amarrado, esas no las podía destrozar porque no tenía la fuerza. Pero cuando Jesucristo llegó a él sí tuvo, Jesús sí tuvo la fuerza, el poder para destrozar, quitar, trozar esas cuerdas, cadenas con las que estaba esclavizado. ¿Y cómo fue la manera que Jesús le hizo libre?
con su palabra le dijo, sé libre. ¿Y a poco no es la misma manera que nos ha hecho libres a todos los que somos parte del pueblo del Señor? Nosotros estábamos encadenados, esclavizados. El diablo así nos tenía con el lazo. A mí en lo personal, yo era drogadicto, borracho. Esos eran los lazos con los que el enemigo me tenía amarrado, esclavizado. Pero igual así como Jesús llegó a ese lugar, así Jesús llegó un día a la vida de cada uno de los cristianos y nos hizo libres igual que ese hombre. Y ese día fue uno de los más bonitos, de los más hermosos para todos los que ahora somos cristianos. Porque comparando la vida que tenemos ahora en Cristo, comparándola con la vida que teníamos antes de conocer a Jesucristo, no tiene ninguna comparación. Ahora somos más felices, más alegres, contentos, porque antes vivíamos muertos en nuestros pecados, pero ahora estamos vivos, alegres, gozosos en la bendición de Jesucristo. Este hombre había estado así, encadenado por muchos años, pero un día Jesucristo llegó a su vida y tuvo misericordia de él, así como la tiene con los que pertenecemos a la iglesia de Jesucristo. ¿Qué es lo que dice la palabra acerca de Satanás? Dice que Satanás anda como un león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Eso es lo que quiere hacer Satanás con todo ser humano. Lo quiere amarrar, lo quiere destrozar y lo quiere devorar. Y lo va a lograr con muchos si es que le dan la oportunidad. ¿Y cuál es la única manera de podernos salvar de los ataques de él? La única manera es estando bajo la protección de Dios. Porque en este mundo solo hay dos caminos. El camino de Dios o el camino del diablo. Dice la historia que una vez vivió un hombre, ¿no? Sansón, que él tenía una fuerza sobrehumana, porque desde el día que él había nacido, él había sido consagrado a Dios. Entonces desde allí Dios ya lo estaba bendiciendo con su misericordia, con su amor, con el poder del Espíritu Santo. Este hombre, por mucho tiempo, yo creo que porque como sus papás lo habían educado a obedecer a Dios, yo me imagino que toda su juventud así ha de haber sido. Pero cuando creció, él tomó la decisión de darle la espalda a Dios, de rebelarse contra los mandamientos de Dios. Porque como dije, solo hay dos caminos: el camino de Dios o el camino del diablo. Y Sansón por un tiempo decidió dejar el camino de Dios y caminar por el camino del diablo. Y andando por este camino, dice, no, que una vez salió un león a su encuentro, pero como él tenía una fuerza sobrehumana, lo agarró y lo destrozó. Destrozó a ese león. Ese león, como dije, no quería jugar con él, lo quería comer, lo quería devorar. Pero primero Sansón tenía que ser amarrado, encadenado con el lazo del diablo. O sea que el diablo tenía que buscar la forma de amarrar a Sansón para poderlo devorar. Yo me imagino, ¿no?, que el diablo otra vez le ha de haber ofrecido mucho dinero una que otra vez. Pero como Sansón lo ha de haber rechazado, el diablo no se ha de haber quedado muy contento. Y como el enemigo es muy astuto, anduvo buscando una u otra forma de poder amarrarlo. ¿Y saben cuál fue la forma que el enemigo halló para amarrar a Sansón? Dalila.
Dalila fue el lazo que el diablo utilizó para amarrar a este hombre. Y ya una vez que lo había amarrado, porque lo enamoró, le decía palabras bonitas y Sansón se enamoró de ella. Se enamoró de ella más que de Dios, porque le reveló de que le llegó a revelar de qué manera podía perder todas sus fuerzas. Y fue lo que Dalila hizo, porque Dalila era un instrumento en las garras de Satanás. Satanás la estaba utilizando a ella para poder amarrar a Sansón. Y ya una vez que estaba amarrado, dice que llegaron sus enemigos y le sacaron los ojos. Mire, perdió los ojos por haberle dado la vuelta a Dios, por haberle dado la espalda al Señor. Esas son las consecuencias del pecado. Y yo me imagino, no, estoy seguro que si Dios hubiera querido, Él habría podido ayudar a Sansón. Pero ¿saben por qué no lo ayudó? ¿Por qué Dios permitió que los enemigos le sacaran los ojos a él? Porque él había desobedecido a Dios, había pecado, y el pecado tiene consecuencias. Y estas eran las consecuencias de haber vivido en pecado. Porque el fruto del pecado es muerte. Por el camino del diablo solo hay dolor, sufrimiento y la muerte. Y por el camino de Dios hay gozo, hay alegría y hay felicidad. Entonces, este fue el castigo para Sansón por haberle dado la espalda al Señor. Pero dicen que después se arrepintió, le pidió perdón a Dios y como Dios es bueno y misericordioso, lo perdonó y recuperó sus fuerzas y pudo vengarse de los enemigos que le habían hecho daño, y no solamente a él, sino al pueblo de Dios, porque todos los enemigos del pueblo de Dios, dice la Biblia, que murieron aplastados. Entonces, ¿cuál es la enseñanza para nosotros los cristianos? Porque tiene una gran enseñanza para nuestra vida. Nos está enseñando que así como Dios permitió que Sansón fuera castigado, que le sacaran los ojos por haber decidido desobedecer a Dios, eso es lo que nos puede pasar a todos los que creemos en Jesucristo. Si decidimos pecar, vamos a ser castigados, pero no porque Dios nos quiera castigar, sino porque ese es el castigo, ese es el fruto de la desobediencia. Así que lo que Dios nos está enseñando allí es que tomemos el ejemplo de este hombre. Que no nos pase lo que les pasó a él. Porque el camino del enemigo es dolor, muerte, oscuridad, sufrimiento. Y por el camino de Jesucristo es gozo, felicidad y al final vida eterna, que es lo que deseamos y anhelamos todos los que creemos en Jesús. Así que pues ya es decisión de cada uno por qué camino queremos andar. Advertidos ya estamos advertidos, así que la decisión que tomemos cada uno, pues ese va a ser el final de cada hombre y de cada mujer, por el camino que decidan caminar, o rebelarse contra Dios, o seguir el camino de Jesucristo que nos lleva a la vida eterna. Y por fe, yo creo que todos vamos a seguir por ese camino hasta llegar al lugar que Jesucristo ya fue a preparar para todo su pueblo, para todo aquel que en Él cree. Y nosotros creemos y por fe un día estaremos gozando de ese lugar tan hermoso que el Señor fue a preparar. Fíjese, el Señor mismo fue a prepararlo, qué tan hermoso será. Así pues, que Dios les bendiga y hasta un próximo mensaje. Amén.